Hola, hoy vamos a hacer el patrón del corsé y para eso necesitamos las reglas, un lapicero y una hoja y la ficha de medidas que hicimos en el anterior video. Vamos a marcar un rectángulo y vamos a poner el largo de talla delantero. Lo colocamos y escuadramos. Luego vamos a bajar 10 centímetros y también escuadramos. El 10 centímetros es desde la línea de la cintura, o sea, de largo de talle, hacia abajo. Son los 10 centímetros que vamos a marcar. Por la medida del contorno de busto, el cual vamos a ver en el cuadro de adaptaciones cuál sería la medida para el delantero. En este caso sería 22 centímetros. Buscamos los 22 centímetros y vamos a proceder a trazar una línea recta. En el anterior video les dejé una ficha, el cual les va a servir de mucha ayuda para hacer este patrón más fácil. Ustedes solo tienen que colocar sus medidas y rellenar el cuadro de adaptaciones según las indicaciones. Ahora continuemos. La medida del busto a mí me da 22 centímetros en el delantero, entonces procedo a trazar la línea para formar así un rectángulo. Procedemos a buscar en la ficha de medidas la medida de alto de busto. Buscamos la medida, en este caso sería 24, y procedo a marcarla y a escuadrarla. Ahora vamos a trazar otras dos medidas, que sería el radio de busto, que en este caso para mí sería 7.5 y 3 centímetros del pezón. Entonces trazamos esas líneas. Son líneas que nos van a servir de guías para que nos quede bien tallado el corsé. Tras esas líneas vamos a agarrar nuestra ficha de medidas y buscamos la medida de separación de busto y la dividimos entre 2, que en este caso sería 8.5. Esa va a ser nuestra línea de separación de busto. Medimos y vamos a trazar la línea recta hasta llevarla hacia la parte de abajo. La segunda línea que medimos después de 10 centímetros la llevamos hasta ahí. Y ahora vamos a marcar 1 centímetro a cada lado y vamos a unirlo hacia el alto de busto, y esas serían las pinzas. Ahora vamos a agarrar nuestra ficha de medidas y vamos a buscar la medida de la cintura, que en este caso nos dice que es 1/4 del contorno de cintura más 1 centímetro de desplazamiento más 2 que pusimos de pinza. Ahora colocamos la medida y en este caso nos daba 17.5. Colocamos en la línea de alto de busto y a partir de esa línea vamos a medir 3 centímetros hacia arriba, que sería nuestra sisa, y vamos a unirlo con la medida de la cintura. Vamos a hacer la pinza de costado. Para eso nos vamos a la intersección de separación de busto con la línea de busto y marcamos 3 centímetros. Y en este caso bajamos la diferencia. En este caso la diferencia de talles mío es de 3 centímetros. Entonces bajamos 3 centímetros. Y lo marcamos. Vamos a ubicar en la tercera línea, que es la del radio de busto, y vamos a marcar desde donde termina la pinza 1,5 centímetros. Y vamos a agarrar alguna regla curva y vamos a unir ese punto hacia la línea del alto de busto. Y ahora vamos a unir en línea recta desde el final de la pinza hasta el 1,5 centímetros que metimos. Desde el alto de busto vamos a subir 7 centímetros hacia arriba y vamos a trazar una línea recta. Línea de 7 centímetros que hicimos, vamos a meter 1,5 centímetros desde la separación de busto. Agarrar una regla curva o recta, no importa cuál de las dos sea, y vamos a unir desde los 3 centímetros que subimos, que sería de la sisa, hacia el 1,5 centímetros. Nos va a servir de guía porque al final esa línea va a cambiar cuando rectificamos los moldes. Ahora vamos a prolongar la línea del contorno de busto y vamos a marcar la línea de la cadera. Vamos a cortar el patrón porque tenemos que cerrar pinzas y con el papel sin cortar no lo vamos a poder hacer. Y aquí es donde vamos a rectificar todos nuestros puntos. Vamos a cortar una de las piezas delanteras, que es la que va en el medio, que esta es en tela doblada, como le dice. La cortamos y la separamos a un costado. Para poder cerrar la pinza tenemos que hacer un piquete en los 3 centímetros que dejamos de la pinza y procedemos a cerrarla y a pegarla con alguna cinta.
Si se dan cuenta, al cerrar la pinza se nos queda una boquita y eso es lo que nos cambia las medidas y por eso tenemos que rectificar el molde. Procedemos a unir el punto de la sisa hasta el punto de la cintura. Ahí vemos que si cortábamos el molde por la línea anterior nos iba a faltar tela. Una regla curva o semicurva, buscando la posición de la regla, vamos a unir desde la boquita hacia el 1,5 centímetros que metimos hace un momento. La parte más importante, que es rectificar moldes. Aquí vemos que cada punto coincide y si no coincide vamos a tener que modificar el patrón porque si no nos falta tela o nos sobra tela y luego no sabemos qué hacer. Cuando todo el molde nos vamos a dar cuenta de que nos va a sobrar o también nos puede faltar. En este caso nos sobra como 1 centímetro o 1,5 centímetros, que es de la curva de la copa o también de la boquita que se abrió. En este caso las líneas no van a servir de referencia, pero vamos a bajar 1,5 centímetros desde los 3 que subimos para sisa y vamos a unir en línea recta hacia donde rectificamos el molde. Vamos a cortar el molde por las nuevas líneas que trazamos. Ahora con un pedacito de papel vamos a tapar ese hueco que nos queda y le pegamos una cinta. Procedemos a cortar por todas las líneas nuevas que hicimos y ahí nos van a quedar las dos piezas del patrón delantero. Ahora nos toca hacer el patrón trasero y para eso marcamos las líneas guías de base para poder marcar el rectángulo. Ya a medida ubicamos el largo de talle trasero y lo marcamos, escuadramos y bajamos los 10 centímetros que es para la cadera y también lo escuadramos. Ubicamos la medida de contorno de busto, que en la espalda sería 20 centímetros y ahora vamos a marcar los 20 centímetros de la espalda en nuestro patrón. Ahora ubicamos la línea de separación de busto y en esa línea vamos a bajar 14 centímetros y en la otra línea 10 centímetros. Escuadramos y ahora vamos a meter 1,5 centímetros de pinza y 1,5 centímetros y lo vamos a conectar con la línea de la cadera. Ahora desde esa línea metemos 1,5 centímetros, ese es por el quiebre que tiene la espalda y lo vamos a unir con los 10 centímetros que bajamos en la parte de arriba. La línea de la cintura vamos a bajar 12 centímetros y vamos a unirla hacia el 1,5 centímetros que bajamos. 4 centímetros que vamos a dejar es para el cierre o para que no tengas inconvenientes de que te falte tela o algo, ya tienes de dónde agarrar. Unimos todos los puntos que trazamos para que sea la línea del cierre. Ahora vamos a ir a buscar el patrón del delantero. Vamos a medir desde la línea de alto de busto hasta la línea de la cintura. En este caso me da 17. Esta nos va a servir como referencia. Marcamos los 17 centímetros y trazamos una línea recta. En medidas buscamos la medida de la cintura, que en este caso sería de la espalda. Entonces medimos desde el 1,5 centímetros que metimos hasta donde nos da la medida y lo unimos hacia la línea de referencia que colocamos. Unimos la cadera, buscamos el otro patrón del delantero para medir el costado. Colocamos la marca, verificamos y ahora vamos a trazar la parte del escote trasero. Ahora desde el punto que trazamos y con el patrón delantero vamos midiendo como qué curva le queda mejor o cómo usted quiere el escote trasero. Luego me ayudo con la ayuda de una regla para ver cuánto en sí le quiero bajar al escote, en este caso sería 13 centímetros y lo voy como haciendo una línea recta para que no me quede como redondeado la parte de la unión. Y lo voy uniendo con la regla semicurva. Vamos a cortar, pero antes de eso se lo voy a marcar bien por dónde es donde tenemos que cortar, que en este caso es por todo el contorno del plumón morado.
Ahora, en la altura de la cintura, en los 4 centímetros del cierre, lo cortamos para que podamos cerrar. En esa parte va el cierre y el cierre va, la tela va así doblada hacia adentro para que no nos quede esos cachitos de tela. Procedemos a cortar el resto del molde y vamos a rectificar los puntos, que esto es una parte muy importante para que todo nos coincida. Y vemos que ahí nos sobra un poquito y vamos a marcar y cortamos. Ahora sí cortamos todo, sacamos la pinza. Ya tenemos el patrón de la espalda. Este es el resultado de las piezas, que serían los 2 delanteros, los 2 traseros. Si les gustó mucho el video, por favor suscríbanse o denle like al video.